Según las proyecciones, entre los meses de junio y julio se verán los momentos más dramáticos en cuanto a cantidad de fallecidos a consecuencia del COVID en Paraguay. En las últimas 2 semanas, tomando como punto de partida el pasado 25 de mayo, tuvimos un total de 37.474 nuevos contagios y 1.400 víctimas fatales que configuran o describen a la perfección esta verdadera catástrofe sanitaria que tenemos, por la que estamos pasando. Muy buenas noches, gracias por compartir. Cuando los hechos se reúnen con los números, consolidan evidencias en el campo científico. Hoy vamos a tratar de conversar sobre ese tema para vislumbrar mejor el futuro inmediato que nos espera. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? Muy bien, Augusto, muy bien, preocupados como todos, cada vez más preocupados. Si bien la vacuna es la salida de fondo a esta dramática situación por la que estamos pasando, las vacunas existen en cantidades muy insuficientes y encima es poca la gente que concurre a vacunarse. De cualquier manera, es muy interesante su look azulgrana en el día de hoy, ese toquecito. Yo sé, es una demostración de mi vocación democrática. Pluralista, sí, señor. Vamos a reconocimiento de campo. Las proyecciones no son esperanzadoras. Estiman que Paraguay podría llegar a 200 fallecidos por día a causa del COVID-19, ya que existe alta circulación comunitaria y hospitales abarrotados de pacientes, sumado a la escasa cantidad de vacunas disponibles y pocas personas inmunizadas. Durante estos meses de junio y julio se presentaría el peor escenario. Y según las estimaciones de especialistas sobre estas variaciones, se llegaría a una cantidad de óbitos 2 veces mayor a la que ya estamos teniendo. En política se suele cuestionar a sus actores cuando estos se limitan, circunscriben su actividad a comentar lo que pasa y no a proponer soluciones. Eso en gran medida nos vino pasando durante mucho tiempo en el ámbito sanitario. Son relatos de cifras que se van dando, que son muy importantes, por cierto, siempre y cuando se tomen como punto de partida para desarrollar políticas a los fines de que esos números sean menos trágicos. Y a propósito de números, hoy nos acompaña la ciencia y un biólogo para conjugar esos números. Esta es su ficha. Pastor Pérez, licenciado en Biología, doctor en Ciencias de la Computación, consultor con experiencia matemática, docente y colaborador de varios proyectos en análisis de datos. Licenciado Pastor Pérez, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Es un gusto y un honor estar acompañándole esta noche. Bueno, también podríamos llamarle doctor, porque en computación lo es. O sea, ahora entiendo por qué cuando se une la biología y la computación y la matemática, se generan proyecciones que pueden ser muy esclarecedoras. Así que, primero, por favor, antes de ir a las consultas, comentarnos el método, comentarnos la metodología y la herramienta que se utiliza para hacer estas proyecciones, doctor. Ok. En principio, podría mencionar de que, por un lado, están los datos que se pueden proporcionar a partir de métodos estadísticos, y por otro lado están las estimaciones que se realizan también utilizando ya sea métodos estadísticos, métodos computacionales, métodos matemáticos, ¿sí? Hay un área en epidemiología que se conoce como epidemiología matemática, que trata sobre el estudio y generar modelos matemáticos que puedan ayudar a hacer previsiones sobre posibles escenarios, y al margen de hacer previsiones sobre posibles escenarios también tratan de guiar sobre qué tipos de decisiones se deben tomar para evadir esos pronósticos, las trayectorias pronosticadas, ¿sí? Y son áreas que tienen una intersección interesante,
bastante desafiante, es que requieren conocimientos amplios de biología, de epidemiología y también otras áreas teóricas de matemática, como por ejemplo teoría de control o modelación con ecuaciones diferenciales. Generalmente puede dedicarse a esa área un matemático que se haya especializado, que haya adquirido conocimiento en epidemiología, o bien alguien del área de biología que haya realizado ciertas especializaciones en matemáticas, en computación, como es mi caso. Y en la mayoría de los casos son trabajos interdisciplinarios que involucran investigadores de diferentes áreas. Esa es la tendencia global, que en los proyectos se puedan enriquecer por investigadores formados en diferentes áreas, de tal manera a tener observaciones desde diferentes aristas del problema. Ahora, Pastor, estas proyecciones que veo que son bastante sombrías, que son las que venimos barajando en los últimos días, también están sujetas, supongo, a la intervención o subordinadas a que determinadas acciones se realicen o no se realicen, se enfrente de una u otra manera esta pandemia. Como en este momento no tenemos efectivamente políticas efectivas, no tenemos vacunas por un lado, no tenemos por otra parte medidas de restricción, es en consecuencia, se podría suponer, en consecuencia digo, que estas proyecciones se vayan cumpliendo tal como vos señalabas. El pasado 25 de mayo decías en una entrevista que Paraguay ocuparía el primer ranking en mortalidad, y efectivamente fue así. Nos desplazó Perú por unas cosas raras ahí, que se triplicaron la cantidad de casos registrados oficialmente en este momento. Pero, ¿cuál es la proyección en para estas próximas semanas en números? Del 25 a esta parte decíamos más de 37.000 nuevos contagios y 1.400 víctimas fatales. ¿Qué dicen los números para las próximas semanas? Puedo compartir unas imágenes, yo creo que para ser más ilustrativo, si me permiten. ¿Cómo no? Sí. Pueden verlo. Bueno, efectivamente nosotros todavía llevamos una trayectoria creciente de la epidemia. Si bien, digamos, se ha reducido el ritmo, llevamos un crecimiento exponencial y estamos cercanos a una meseta. Esto que están viendo aquí son más bien estadísticas en cuanto al promedio diario, el valor promedio diario de casos que se van reportando, ¿sí? Lo que tienen estos números es que de cierta manera tienen una dependencia importante de la cantidad de pruebas que se realizan. Entonces, de repente, cuando damos algunos saltos en número de pruebas, entonces también estas cantidades pueden dar un salto considerable. Entonces, si bien son un insight y un indicador de la trayectoria que se está llevando, también tienen esa pequeña limitación, ¿sí? Esta gráfica que estoy mostrando aquí, esta trayectoria sería una estimación de la cantidad de infectados activos que tenemos actualmente. Es la diferencia entre aquellos que se van acumulando día a día, aquellos que fallecen y aquellos que se van recuperando de la enfermedad, ¿sí? Actualmente estaríamos en una cifra por encima de los 40.000 casos activos, ¿sí? Generalmente hay un interés en poder hacer un seguimiento a la cantidad de casos activos, porque son estos casos los que realmente requieren una asistencia hospitalaria, ¿sí? Como había mencionado, actualmente nosotros efectivamente tenemos un soporte estadístico que seguimos una trayectoria de crecimiento exponencial, que es la forma en que crecen este tipo de epidemias, y esto haciendo referencia directamente a la cantidad de casos reportados. Entonces, teniendo en cuenta esa evolución que estamos llevando, esa dirección que estamos llevando, por dar una cifra, en los próximos 21 días, ¿sí? Esto sería la fecha del 26 de junio, aproximadamente, estaríamos alcanzando los 441.400 casos aproximadamente en total de confirmados. Implicaría una suma, dado la trayectoria que estamos llevando actualmente, de cerca de 69.000 casos nuevos. En promedio eso sería 3.290, ¿sí? Y como había mencionado, estas cifras siempre están sujetas a la cantidad de pruebas que se realizan. Ese es el punto. Ahí quiero recordar una charla que tuvimos hace poco
por un científico extranjero, mi querido doctor, que señalaba que si en un país se hacen 10 pruebas y 5 son positivos, es porque hay un subregistro, digamos, ¿verdad? Hay un subregistro, no sé si se llama subregistro también en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablas del volumen de infectados activos, ¿estamos estimando o no que ese volumen puede ser mayor, sustantivamente mayor, moderadamente mayor o escandalosamente mayor? ¿Por dónde iría? Siempre, y eso ocurre en todos los países, no solamente pasa en Paraguay, siempre hay un factor de subregistro. Es virtualmente imposible tener una medida precisa de la epidemia por las características que hacen a este virus que tenga un potencial pandémico, que es que en muchos casos puede ser asintomático o con síntomas muy leves. Entonces no tienen la necesidad de recurrir a una asistencia médica y muchos de esos casos pasan sin ser detectados, ¿sí? Entonces esa es un arma clave que tuvo este virus para convertirse en una pandemia, ¿sí? En términos relativos, y estos datos no es una estimación, Paraguay, por ejemplo, la plataforma All World in Data reporta que Paraguay está realizando aproximadamente una prueba por cada 1000 habitantes a diario, en términos relativos. Menciono esto para luego proporcionar la información sobre Uruguay, que actualmente está realizando, según la misma plataforma, aproximadamente 6 pruebas por cada 1000 habitantes. Si nosotros hacemos una conversión ahí de tipo regla de 3 simple, eso nos daría que para que nosotros estemos mostrando una misma capacidad de testeo que Uruguay, deberíamos estar realizando aproximadamente 19.000 test en promedio por día. Esos valores bien concuerdan bastante con un estudio que nosotros estuvimos realizando en el marco de un proyecto que trata sobre modelos para COVID. Implementamos unos métodos de corrección de sesgo probabilístico, se conocen el nombre del método, que sirve para estimar este factor de subregistro. Y en aquel entonces, cuando habíamos realizado esa estimación, nos colocaba un valor probable por encima de 3 de subregistro. Entonces, una estimación, digamos, un poco gruesa del número real de infectados diarios podría ser de aquellos que se reportan, multiplicarlo por 3. Podríamos considerarlo una medida conservadora. Por 3. Pastor, dentro de casi 3 semanas, el 26 de junio, decías, alcanzaríamos 441.400 casos en total de personas afectadas por el COVID. 69.000 de estos serían casos nuevos. El promedio diario sería de 3.290 infectados por el virus. Pero te quería consultar algo que obviamente es desagradable, que tiene que ver con los fallecimientos. ¿Cuál sería la proyección de aquí al 26 de junio? Bueno, para las proyecciones, para tratar de detectar, aquí estamos enfocados en tratar de detectar un momento en el cual nosotros tengamos un cambio de dirección. Por ejemplo, de estar teniendo una tendencia de crecimiento exponencial, pasemos a tener un mejor soporte, evidencia de que tenemos un crecimiento subexponencial, un crecimiento más lento. Incluso entonces contrastamos la trayectoria que estamos llevando y actualmente todavía sostenemos una trayectoria de crecimiento exponencial en cuanto al total de muertes reportadas, ¿sí? Y una proyección a partir de esas estimaciones nos indican que nos arrojan de que para el 26 de junio estaríamos alcanzando los 12.668 casos de óbitos aproximadamente. Eso implicaría, contando desde el día domingo, que fue la última fecha de cierre epidemiológico para la estimación, 2.800 óbitos nuevos se esperarían acumular en los próximos 21 días. Esta es la fecha del 26. Esto sería un promedio diario de 132 óbitos, muertes, ¿sí? Actualmente llevamos un promedio cercano a 100, 107 es nuestro promedio diario. Así que se espera todavía un incremento, ¿sí?
Eso en cuanto a tasa de mortalidad específica, que sería muertes por millón, que sirve para comparar con otros países, nos arrojaría un número de que en promedio 18.3 muertes por millón estaríamos reportando, siempre que se mantenga la trayectoria que estamos siguiendo actualmente. Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausita. Hay más curiosidades que vamos a tratar de compartir con nuestro invitado, el doctor Pastor Pérez, para tratar de tener respuestas en relación a lo que va a pasar de cara al futuro. Ya volvemos en un segundo. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, doctor en Ciencias de la Computación, licenciado en Biología, Pastor Pérez. Bueno, hablaba de datos que son muy interesantes, muy relevantes, y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo se arriba a una... Eso es el presente y esa es la proyección en base a lo que tenemos hoy. Ahora, ¿cómo se arriba a algunas conclusiones del futuro, como por ejemplo, mi querido doctor, cuando decís que según esas proyecciones en agosto ya tendremos una reducción de los casos? ¿Cuáles son los fundamentos hoy para plantear esa posibilidad en agosto? Ok. En ese caso vale dar una salvedad de que nosotros, a partir de estudios que estábamos realizando con proyecciones basadas en modelos compartimentales, modelos basados en ecuaciones diferenciales que se ajustan a los datos, hemos encontrado como resultado, que es algo que lo estamos trabajando ahora se está sometiendo como un artículo para validación, encontramos que la tasa de error en porcentaje de estos modelos te dan un margen de tiempo de proyección que es prudente de aproximadamente un mes. Luego ese error puede incrementarse bastante y para ser claro, hasta un mes nosotros podemos de cierta manera tener una garantía estadística que nuestro error no será mayor al 20% en la estimación. La forma en que se hacen estas previsiones de cuándo podría empezar a bajar el número de casos tienen directamente con capturar la fenomenología en la forma en que se construye un modelo, ¿sí? Existen modelos ya validados, que son como modelos base. Uno puede realizarle ciertas modificaciones para que se ajusten más a la problemática o a la evidencia, a los datos que uno dispone, por ejemplo, a nivel país. Eso es un trabajo de investigación que estamos realizando recientemente con la Universidad Autónoma de Asunción, con un proyecto de investigación de CONACYT. Próximamente se estará publicando. Entonces, la forma en que debería ocurrir este descenso depende directamente de la tasa de contagio, y esa tasa de contagio tiene componentes, ¿sí? Básicamente serían cantidades que se multiplican. Una de esas sería una probabilidad de contagio entre personas. Uno de esos componentes es la tasa de contacto que hay entre personas infectadas y susceptibles, ¿sí? Y eso uno puede estimarlo utilizando los datos. En algunos modelos, como por ejemplo el modelo de Helmmetric, que es el modelo que una de las instituciones líderes que hacen proyecciones más adelante en el tiempo, ellos consideran un componente, un efecto de la estacionalidad, ¿sí? Que sería, los periodos más críticos son otoño e invierno, que en una epidemia de 2 años es un poco apresurado para muchos casos mencionar eso, pero hay un grado de evidencia de que la estacionalidad podría tener un efecto. Luego, el mecanismo o la razón por la cual también se espera que haya un descenso en el número de casos es que cuando una localidad alcanza una situación muy crítica, es decir, muchas personas que se enferman, que entran en hospitales, y familiares que pasan por esa situación de duelo o de tener que acompañar la crisis a nivel hospitalario, van tomando conciencia de la situación y en consecuencia también van tomando respuestas y adoptan mejor las recomendaciones sanitarias, ¿sí? Y eso Ahora, tiene un impacto sobre la epidemia. Hola, Pastor. Quería retomar algo que te mencionaba hoy muy al pasar, al comienzo del programa,
pero que me parece que es pertinente aclarar. Estas proyecciones que se hacen desde el punto de vista matemático, yo lo hago desde la absoluta ignorancia, lo que te voy a plantear, pareciera que es todo como que, bueno, el COVID tiene cancha libre y así se van a ir comportando en las próximas semanas. Pero ¿qué pasaría si introducís en tu análisis otras variables, para bien y para mal? ¿Por qué no descenderían los números si se tomaran determinadas medidas sanitarias? Por ejemplo, cierres, confinamientos temporales, transitorios, cortos de 10 días, etcétera. ¿O por qué no podrían agravarse si tuviésemos más personas en los hospitales internadas y en consecuencia el grado de asistencia sería menor, la asistencia médica, y podrían haber más muertes? Entonces, ¿cómo incorporás o por qué no incorporás, sería la consulta, estas variables en las proyecciones, como planteando otros escenarios posibles, digamos? Ujú. En las proyecciones que yo estuve mostrando actualmente no están explícitamente incorporadas ese tipo de componentes, ¿sí? En una plataforma que estamos trabajando actualmente y esperamos primero publicar esos resultados de forma de validación, ahí sí están considerados de forma más explícita los componentes que tienen que ver con las hospitalizaciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí sí se tendría más ese tipo de componentes en cuenta. Efectivamente, nosotros no solamente evidencia teórica en cuanto a modelos matemáticos, uno lo tiene en diferentes niveles de rigor. Y me refiero a desde teoremas y demostraciones lógicas que muestran de cómo se debe controlar y cómo se puede disminuir el impacto de la epidemia, hasta simulaciones con modelos con diferentes grados de complejidad. De eso no hay duda, y al mismo tiempo también vale decir que también se tiene evidencia empírica de cómo impactan los diferentes tipos de intervenciones que se estuvieron realizando, ¿sí? Nuestro primer año de epidemia, como nosotros realizamos una cuarentena bastante prolongada, eso de cierta manera impactó de una forma considerable sobre lo que debería haber sido la trayectoria, que es lo que nosotros actualmente Fue la mejor terapia. Sí. Y de cierto modo eso nos dio, como se estuvo diciendo, un muy buen tiempo. Hay que ser justo en ese sentido. Ese buen tiempo que nosotros tuvimos en Paraguay, si bien actualmente estamos con indicadores bastante malos a nivel regional y global, nos coloca junto a Uruguay entre los países con mayor tasa de mortalidad específica en términos globales. Es decir, en donde en términos relativos a la población murió menos gente, y de cierto modo eso podemos atribuirle desde un punto de vista que también es respaldado por los modelos, al tipo de intervención que se estuvo realizando en el primer año. Así que nosotros tenemos ese refuerzo empírico de cómo funciona eso. No solamente eso, otros países también tienen incluso cuántas semanas se deben hacer intervenciones para lograr reducir de cierto modo los números. Doctor, sea la oportunidad para recordar evidentemente que la cuarentena fue lo único correcto que se hizo, digamos, en términos globales en todo esta etapa COVID que lleva ¿cuánto? 1 año y varios meses, ¿verdad? O sea, esa primera cuarentena fue un acto incuestionable, no criticable, ¿verdad? Creo que fue la gran acertada, para hablar rápido y pronto. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, al 31 de diciembre, ¿tenemos proyecciones de cómo acaba este año en Paraguay? Hasta esa ventana de tiempo no hay proyecciones. Lo que tenemos es, a partir del marco teórico de este tipo de modelos, el comportamiento que se esperaría, ¿sí? Que es, uno tiene una etapa de ascenso, luego o tiene un pico o tiene una meseta prolongada y luego empieza a descender, ¿sí? Todo indica que nosotros vamos a tener una meseta, estamos prácticamente en una meseta prolongada, porque la tasa de crecimiento es cada vez más lento, y luego se esperaría que empiece a darse un descenso. Así que los malos números que nosotros tuvimos a finales del año pasado pueden ser yo pienso que deberían ser nuestros buenos números este año. Y teniendo en cuenta también toda la evidencia y el marco teórico, Paraguay debería estar listo
y más preparado para hacer una mejor tarea el año 2022, porque esto todavía no indica que se va a ir, entonces todavía tenemos que seguir teniendo mecanismos eficientes de vacunación y de esa manera reducir el daño de la epidemia, sobre todo evitando casos críticos. La vacunación en gran medida tiene ese propósito, ¿sí? Brindar protección para que en términos de estos modelos que estoy hablando, en el parámetro que uno quiere impactar es en la frecuencia con la que que las personas caen a casos críticos y fallecimientos. Pastor, una última cuestión de mi parte. Vos decías a partir de agosto, ojalá sea así, los casos irían en descenso, los fallecimientos, también los contagios obviamente, por eso también habrían menos fallecimientos, pero por otra parte decías al 26 de junio tendríamos 2.668 nuevas víctimas, nuevos fallecimientos. Entre el 26 de junio y finales de julio, que es cuando, el arranque del mes siguiente, de agosto, empezarían a descender. ¿Cuáles son las proyecciones entre ese 26 de junio y finales de julio? ¿A cuántas muertes podríamos llegar para finales de julio, en síntesis, es la consulta? Si me permiten, voy a compartir unos datos, unas estimaciones del Instituto Helmetric. Lo considero válido, ya que es uno de los institutos líderes en ese sentido. Segundo. Si se fijan, ellos estiman que para el 1 de septiembre nuestro país podría estar alcanzando, tiene el potencial de alcanzar 29.193 óbitos, ¿sí? Para el 1 de septiembre. Aquí es importante tener en cuenta el papel que tiene su registro y nuestra capacidad de testeo que mostramos como país, ¿sí? Si bien ellos indican que nosotros estamos reportando cerca de 8.000, 9.000 casos confirmados, de muertes acumuladas, ¿sí? El número que ellos estiman de lo que sería realmente el número de óbitos que hoy en día tenemos es de 18.564, ¿sí? Estamos hablando de 9.000 multiplicado por 2, pasamos a un número de 18.000. Entonces quiero recalcar aquí que ellos estiman que nosotros tenemos un factor de subregistro cercano a 2 en cuanto a los óbitos, ¿sí? Y esta siguiente gráfica lo que está mostrando es el número de muertes diarias que ellos esperan que nosotros estemos reportando, ¿sí? Aquí, en la fecha más reciente de datos, ellos indican que nosotros estuvimos reportando un promedio cercano a 100, ¿verdad? Y estiman que la cifra real estaría cercana a 200 óbitos, ¿sí? Y la trayectoria que ellos marcan aquí es todavía creciente en cuanto al promedio de muertes diarias que se espera estimar, y a mediados de junio más o menos se esperaría que pase por lo que sería un pico, un máximo, y que luego empiece a mostrar un descenso. Aquí hay importantes salvedades porque ese descenso depende de, por ejemplo, que en la comunidad empiece a haber una adopción importante de uso de mascarillas. Y después tenés por medio el Día del Padre y todo lo demás. Pastor, déjame por favor chequear una cifra. Elecciones internas. Déjame chequear una cifra. El estudio que nos planteas, que vas a repetirnos por favor de autoría de qué organización es, está planteando 29.000 probables muertos para el 1 de septiembre. Efectivamente, como referencia es Helmetric, es el IHME, y es uno de los institutos líderes en cuanto a estadísticas en salud. ¿Y cuál va a ser, para cuándo tenemos las fechas en que va a haber más muertos por día? Aquí estas proyecciones son bastante dinámicas, van actualizando en la medida que casi semanalmente, ¿sí? Aquí ellos indican que sería a mediados de, para ser preciso, a mediados de junio. Una semana. A mediados de julio. Junio. Junio. Mediados. ¿Y de cuántas personas hablamos?
Aquí, importante, esta es la estimación considerando el subregistro y no es un número muy diferente al actual. ¿Sí? Ellos están mencionando 217 óbitos estimados. Yeah. Entonces sería apenas un poco por encima de 100. ¿Sí? Si es que sí, ellos prácticamente están diciendo que nosotros ahora ya entramos en la etapa más crítica, como también se estuvo mencionando. Estamos en la ventana más crítica y prácticamente estamos haciendo ese momento de meseta. Bueno, Pastor Pérez, te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Creo que ha sido valiosísimo. Súper ilustrativo. Si no nos concienciamos de ahora, no nos concienciamos nunca. Pastor, muchísimas gracias, ¿sí? Un gusto, un gusto. Antes de retirarme quería mencionar que siempre que uno menciona estas estimaciones, estas proyecciones, es justamente para generar conciencia en la comunidad y sobre todo quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones. Totalmente, sí señor, tienes razón. Nuestra gratitud. Muy amable. Benjamín. Es un temón. A mí me preocupa. El subregistro, fíjate el dato que da sobre el subregistro. Es casi el doble. Perú viene de triplicar por el lado de hacer un análisis más exhaustivo de cuál era la realidad en materia de mortalidad y pasó de 60.000 registrados oficialmente a 180.000. Podemos llegar a tener tantos muertos como en la guerra del Chaco. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Estamos teniendo... Pero te estamos hablando ahora, septiembre. Muy de paso, también lo dijimos en programas anteriores, estamos teniendo un ritmo de 2 coagulaños por semana. 2 tragedias de esa naturaleza por semana. Están muriendo disculpen por favor con estas apreciaciones comparativas que siempre son antipáticos. Estamos teniendo una cifra como si cayera un avión comercial de pasajeros todos los días. Sí, así es. Bueno, no, pero nosotros no nos conmovemos. Señoras, señores, tenemos que despedir la programación del día de hoy. Ya llega a cuenta final. Hasta mañana.